El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:42 en la mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio. Qué pena, la última parte de la entrevista ya no se pudo escuchar. Pasó algún problema, no fue generado por nuestra transmisión, sino seguramente por el internet de nuestro invitado. Pero una de las preguntas que justamente de las inquietudes que nos habían pasado, ¿no? Sobre la aparente disposición. Habría que ver qué nos dice el Ministerio de Salud, aunque en el Ministerio de Salud nadie informa y nadie nos quiere decir nada. Y cuando los periodistas preguntamos, simplemente nos ignoran. Pero habíamos recibido este detalle. Al parecer existe una disposición del Ministerio en adquirir medicamentos genéricos por tema de precios, lo cual se aceleró durante la pandemia. Estos medicamentos se adquieren a través de la Organización Panamericana de la Salud por ser para enfermedades catastróficas. Esto lo hace el Ministerio de Salud Pública. Ahora, aquí hay una preocupación porque aparentemente es lo que se dice, ¿no? El hecho de que cambien los tratamientos de medicamentos antirretrovirales genera problemas en los pacientes. No se consideran condiciones clínicas, recomendaciones médicas, etcétera. Eso también debería ser materia de análisis en el contexto de los medicamentos, los denominados de marca y los medicamentos genéricos. Queda allí igualmente para el análisis. Hablemos de los temas políticos. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, la reestructurada comisión, que la semana anterior justamente comenzó ya a trabajar con su presidente Elio Peña y su nueva integración de legisladores, ha iniciado con la sustanciación del trámite del pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también tiene otros dos procesos que deberán ser iniciados en el transcurso de las próximas horas contra dos ministros de Estado. Hablemos sobre el estado de los juicios políticos. Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Legislador, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un cordial saludo a ustedes, a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación a nivel nacional. Muchas gracias por permitirnos llegar con la información. Sí, efectivamente es así. La nueva comisión en el tema del juicio político al señor Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, está en curso. En razón de que hay términos y plazos que cumplir, hemos elaborado una hoja de ruta, una agenda de trabajo, y permítame también manifestarle que aspiramos evacuar este proceso de pedido de juicio político a más tardar el 9 de octubre, cumpliendo los plazos y los términos, obviamente en el marco del debido proceso y las amplias garantías constitucionales que deben darse en este tema de proceso. O sea, en todo caso, estamos a la espera también de que nos envíe desde la presidencia los juicios restantes a los que usted se ha referido. Correcto. O sea, para la independencia de Guayaquil el 9 de octubre, ustedes podrían presentar al país el informe de la Comisión de Fiscalización sobre si se da paso o no al juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, asambleísta Peña. Sí, en los términos y plazos está previsto para el 4 de octubre, pero tenemos también la posibilidad de pedir una prórroga de 5 días si es que no nos alcanzara el tiempo para el tema del informe y aprobación del informe. Pero la fecha tope sería el 9 de octubre, como bien hace referencia usted a esta fecha emblemática de nuestra querida Guayaquil. ¿Cómo se ha dado esta primera fase de la sustanciación? Ustedes escucharon al asambleísta interpelante, que es el socialcristiano Henry Kronfle, y entiendo, también ya escucharon al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo evalúa usted, y no le pido que prevarique, pero sí que nos informe, cómo evalúa usted, cómo se han dado la presentación de las pruebas de cargo y descargo en este caso? Mire, ha comparecido a la comisión el interpelante, el señor Henry Kronfle, argumentando sus pruebas de cargo. Está previsto para el día lunes o martes la comparecencia del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En estos días estamos en el periodo de prueba de cargo y descargo, pero también prueba de oficio que pueden presentar cualquier asambleísta de la comisión. Entonces, en esa línea, ayer precisamente hemos recibido en comparecencia al señor director de la Agencia Nacional de Tránsitos, que nos ha dado unas versiones sumamente importantes que servirán
para contrastar con la información o con la denuncia del señor Henry Cronje y finalmente tener una valoración y poder hacer elementos de juicio que valdrán mucho en el tema de la decisión final en la comisión. ¿Qué dijo? En todo caso, sí. Perdón sí que le interrumpa. sin tratar de... Perdón que le interrumpa, asambleísta Peña. Le quería preguntar, ¿qué dijo el personal o las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito? Y le hago esta pregunta porque inmediatamente el presidente del Consejo, Cristian Cruz, ha salido al paso de este tema. Bueno, palabras más, palabras menos. En concreto, lo que el señor presidente de la Agencia Nacional de Tránsito ha dicho, que el señor Cristian Cruz tiene una licencia tipo E, que tiene los exámenes sensométricos, me parece que es la palabra, con 20 sobre 20, que todo perfecto, que tiene una licencia tipo E. Pero a criterio de él, y siendo que tiene un carnet con discapacidad, no debería tener ese tipo de licencia, sino más bien una licencia tipo F, que es para aquellas personas con discapacidad. Ese es, en resumen, lo que él ha manifestado, y una cosa que tenemos que también contrastarla con la información presentada por el interpelante. Correcto, porque inmediatamente Cristian Cruz ha salido al paso y ha señalado que no es verdad la versión de la Agencia Nacional de Tránsito, asambleísta Peña. Bueno, eso deberá decirlo y prácticamente sustentarlo, dando el debido proceso, las amplias garantías constitucionales, y efectivamente será el momento para que él presente aquello. Correcto. Estamos dialogando con el asambleísta Elio Peña, quien preside la Comisión de Fiscalización y Control Político. Me llama la atención algo que usted dijo hace minutos, que están a la espera de que le remitan a la comisión los otros dos procesos políticos. El de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que entiendo es un pedido de juicio político, y los 5 pedidos de juicio político que han sido presentados contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Y digo, me llama la atención especialmente el caso de la ministra Romo, porque el trámite de ese pedido de juicio político, que entiendo es impulsado por los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez Alcíbar y Amapola Naranjo, ese trámite fue calificado por el CAL el mismo día que se calificó al trámite el pedido de juicio político de Henry Cronje contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No les llega todavía el CAL? ¿El CAL todavía no les envía, o la Secretaría de la Asamblea no les envía todavía el pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno? Hasta la tarde de ayer oficialmente no nos ha llegado ni el juicio, ni la solicitud de juicio político de la señora María Paula Romo, ni el del señor Richard Martínez, que obviamente son 5 pedidos de juicio político. El único que está en la comisión es el del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero me extraña eso, porque, a ver, si aprobaron o calificaron el mismo día, para utilizar bien el término, si fueron calificados ambos procesos, ¿por qué solamente les envían el uno y no les envían el otro? ¿A usted no le extraña eso, presidente de la comisión? Sí, deja algunas dudas. Aspiramos que en los próximos días los hagan llegar, porque ese ha sido también un pedido de la comisión hacia la presidencia de la Asamblea, y también una decisión del Pleno de la Asamblea que ya exhortó, por decirlo menos, al presidente de que todos los procesos, las solicitudes de juicio político, en cuanto sean calificadas por el CAL, sean derivadas a la Comisión de Fiscalización. Pero aquí también sí es bueno manifestarle de que como que hay un vacío legal, pero no por eso queramos justificar lo que no se está haciendo desde el CAL o desde la presidencia de la Asamblea. De ahí que nosotros estamos legislando en la Ley Orgánica de la Comisión Legislativa para poner plazos perentorios o términos perentorios para que sus juicios no queden en el congelador, ni en el CAL ni en la presidencia de la Asamblea Nacional. Claro, pero de todas maneras a mí sí me extraña el hecho de que, insisto, calificaron el mismo día, en la misma sesión, los 2 pedidos de juicio político, pero resulta que solamente les envían el uno y no les envían el otro. A mí sí me causa extrañeza eso, más allá de los plazos o de las reformas que está trabajando la Asamblea, asambleísta Peña. Sí, efectivamente es así, pero se va de nuestras manos. Vuelvo y repito, la Asamblea ya le dio un mensaje claro al presidente de que no pueden hacerse quedar estos pedidos de juicio ahí, porque más de certezas nos crea muchas dudas como las que usted tiene. Esas dudas son comunes para todos. Correcto. A ver, la Comisión de Fiscalización fue reestructurada
con base en una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mucho se discutió sobre la legalidad aquí mismo, permítame comentarle. Yo mismo, revisando la legislación, uno no se encuentra con una norma específica que permita reestructurar o reorganizar una comisión en la mitad de su periodo. Digamos, había una discusión jurídica en ese sentido, pero también había la discusión política, que la comisión de fiscalización anterior era una comisión impresentable, porque al menos 8 de sus 13 integrantes estaban siendo materia de algunas indagaciones. 2 de ellos renunciaron porque están vinculados a una instrucción fiscal por parte de las autoridades respecto de las supuestas irregularidades en el manejo del fallido Hospital Básico de Pedernales. Digo, había esta discusión jurídica versus la discusión política. Y ustedes han sido hoy designados para tratar de generar, permítame el uso del término, una especie de lavado de imagen de la Asamblea Nacional. ¿Será que con esta nueva comisión de fiscalización asambleísta Elio Peña se logra recuperar en algo la credibilidad de la Asamblea en materia de fiscalización y que se haga una fiscalización seria y responsable? Bueno, yo creo que el propósito es ese. Mi propósito es ese. Siempre ha sido como asambleísta eso, que se genere transparencia, justicia, sobre todo ética y moral desde la Asamblea, pero lamentablemente a todos nos meten en el mismo saco de los errores o desaciertos de la Asamblea. Y no es la excepción, todas las funciones del Estado están salpicadas por serios actos de corrupción. Pero en la línea que usted manifiesta, yo creo que debemos dar ese mensaje al pueblo ecuatoriano, de que si hubo una comisión que cometió errores que están a la vista y conocimiento de todos, con 2 asambleístas, uno ya detenido, está preso, privado de la libertad, otro prófugo de la justicia, queremos romper ese esquema y prácticamente dar una buena imagen. Pero sobre todo, garantizar la transparencia. Y dicho sea de paso, muchos medios de comunicación preguntan si habrá los votos para tal o cual juicio político. Como que se ha venido como regla general que primeramente es adelantar criterio sobre los votos. Yo más bien digo y tengo que preguntarme, ¿hay razones para los juicios políticos? Si las hay, pues tiene que haber también los votos. Que, pues, si no son en consenso, por lo menos tiene que ser en mayoría. Esa es la línea que tiene que llevarnos. Caso contrario, caeríamos en el mismo error que no solamente la comisión anterior ha caído, en algunos errores, por cierto, porque también imagino que haya tenido algún pequeño acierto. Pero tradicionalmente ha sido eso, la censura previa a los funcionarios sin que ni siquiera se cuente con los elementos de las solicitudes de juicio político. Obviamente, la opinión pública también da un claro mensaje de lo que está sucediendo en el país, pero sí es importante contrastar la información y obviamente las pruebas de cargo y descargo para hacer una valoración en ese sentido. Claro. Pero el objetivo, yo le he dicho claramente, a mí me toca la conducción de la presidencia de la comisión, pero empezará también el accionar de los 11 asambleístas que conformamos y sobre todo del Pleno, que no es suficiente el accionar de la comisión, que quede claro, tenemos serias limitaciones y obviamente el tiempo también que se nos viene es sumamente corto para aspirar lo que nosotros querríamos como Asamblea Nacional. Ahora, el tema es que la comisión es el primer filtro y si de la comisión no sale un juicio político, simplemente no llega al Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, si no hay votos para aprobar un informe que recomiende un juicio político o si se aprueba un informe disponiendo el archivo de un proceso, simplemente no llega al Pleno de la Asamblea, asambleísta Peña. Sí, pero yo aspiro que todos los pedidos de juicio político, por algo tiene que argumentarlo y obviamente no es cualquier pedido, es un pedido que, por ejemplo, en el caso del juicio político al señor Richard Martínez, hay 5 pedidos, y obviamente la primera fundamentación es incumplimiento a las funciones que tiene como ministro. Yo no creo ni quiero pensar que todos los 5 pedidos estén desfasados de la realidad, por ejemplo, pero con eso no quiero caer o prevaricar o adelantar criterios sobre el accionar que tengo. En todo caso, deben primar las razones y los votos deben venir paralelamente. Ustedes serán testigos del accionar del presidente de la comisión y de cada uno de los asambleístas y finalmente ustedes sacarán sus propias conclusiones si la comisión cambió de actitud, cambió de accionar o seguimos en lo mismo. Y con esto termino, asambleísta Peña.
hoy están tramitando el proceso en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están a la espera de que el CAL tenga la bondad de remitirles a ustedes los otros dos pedidos contra los ministros de Gobierno y de Economía y Finanzas. ¿Tienen más procesos en la comisión? ¿Hay todavía otros temas pendientes, asambleísta Peña? Sí, efectivamente es así. Hay algunos temas que han estado ahí. Por ejemplo, el control de las cooperativas de economía popular y solidaria que han perjudicado enormemente por el cierre de estas cooperativas a miles de familias ecuatorianas, y no hay una respuesta realmente de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y esos son temas que realmente deben preocuparnos sobre todas las cosas. La falta de transparencia, por ejemplo, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la pretendida refinería de Esmeraldas. Esos son temas que tienen que convocarnos a todos los ecuatorianos y en esa línea estamos. Entonces, que no se deje solamente como prioritario el pedido de los juicios políticos, que son importantes, sí, pero también hay otras cosas. Pero vuelvo y repito, el tiempo nos apremia y daremos prioridad. Elaboraremos una agenda programática la próxima semana para dar curso a estos temas que son de vital y de suma importancia para la transparencia de la gestión pública desde el Ejecutivo, sobre todo, y dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Correcto, pendientes de aquello. Asambleísta Peña, le agradezco mucho por la gentileza, que tenga un buen día. A usted muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos y nuevamente reitero el saludo a los ecuatorianos. Muy amable. Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, haciendo una valoración de este proceso, el que tiene que ver con el trámite de o sustanciación del pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me llama poderosamente la atención, insisto, el hecho de que pese a que ya fueron calificados otros dos pedidos de juicio político por el CAL, contra la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, ambos expedientes no han sido remitidos a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Llama la atención aquello.